Antes de empezar, quiero darte las gracias. Por suscribirte, por quedarte escuchando estos relatos, por creer en este canal que apenas está empezando. Gracias de verdad. Y ahora sí, empecemos. Prepárate un café y apaga las luces, que esta noche, dejaremos que los testimonios hablen por sí mismos. El tema de esta noche es: ¿cuál ha sido el ser más extraño que presenciaste? Cuando mi hermano nació, estábamos todos en la habitación de mi mamá viendo al bebé. Su habitación tenía una ventana que daba hacia un patio pequeño y ese patio tenía una puerta que daba al terreno donde estaba nuestro perro. Total que el perro era bien loquillo, apenas escuchaba a alguien que hablara y ladraba. Ese día estaba muy silencioso, no hacía ningún ruido. Me asomé por la ventana y juro haberlo visto parado en dos patas con las piernas cruzadas y recargando una pata delantera en el marco de la puerta. En cuanto lo vi me quedé en shock y me volteé, asimilé lo que vi y pensé que quizás había visto mal, pues volví a mirar y estaba igual. Tenía una mirada como de odio, no sé, pero me miraba fijamente. Fue horrible. Yo y mi papá estábamos en Guerrero MX cerca de Arcelia. Nosotros vimos un animal sorprendente que hasta la fecha no he visto ni dibujos ni historias ni nada. Era como un gusano grueso como del tamaño de un conejo con colores brillantes, que con las luces del coche parecía que se iluminaba solo, y tenía dos antenas como metálicas, una plateada y una dorada. Era una noche lluviosa aproximadamente a eso de la 1 am. Solo un adulto mayor de Guerrero nos contó algo similar, que a esos animales les llaman familiar, que si una persona lo ve y lo atrapa, ese animalito hace sus heces de oro o plata y que la gente se hacía rica. Bueno, para terminar lo dejamos cruzar la carretera y desde esa fecha a mi papá le fue muy bien económicamente y él lo atribuye a ese animalio. Esto me lo contó un señor muy respetado en el este de Chiapas y comentó que hay un pueblo con un lago muy bonito, pero todo el lago está enrejado ya que habita un animal parecido a un dinosaurio. Según sus pobladores, es un animal sagrado y entre familias se turnan para alimentarlo con ganado. Lo cuidan porque según la creencia de toda una comunidad, si el animal fallece o se va toda el agua del pueblo y alrededores, se seca y la tierra y ganado ya no producen, y ojo, gente armada cuida el lago. Tenía como 8 años o menos, vivía en Barranquilla, Colombia, en el 6º piso de un edificio. Mi madre me mandó a barrer afuera en el pasillo, a lo que me topé con una niña de mi edad. Ella me comentó que el diablo se aparecía allí. En ese entonces yo no tenía idea de Dios o del diablo, pero por la forma en que me lo nombró, hizo que tuviese algo de miedo. Al otro lado del edificio había como un barranco y luego seguía una planicie con algo de vegetación. Pasaron unos cuantos minutos para que ella asustada me gritase: míralo. Inmediatamente giré la cabeza y justo al otro lado del barranco se encontraba un ser con forma humanoide de color rojo primario, muy vivo por cierto, caminando en el lugar. Lo extraño de todo es que cuando nosotras lo comenzamos a notar, inmediatamente ese ser se giró hacia donde yacíamos nosotras. El susto fue tremendo ya que era una distancia bastante larga y sentí la mirada sobre mí. Nosotras nos agachamos para escondernos, pero ahí seguíamos sintiendo una mirada invasiva. Lo único que pude hacer fue salir corriendo hacia el apartamento donde mi madre, solo para que nadie me creyera. Pues esta historia no es mía, para empezar es de un ex compañero que fue trailero por más de 20 años. Hace años, allá por el 2019, más o menos, le salió un viaje de material para Guajuapan, y todo bien ya que esa no era la primera vez que cruzaba de noche por ahí. El punto es que dice que en la madrugada iba tranquilamente manejando cuando de repente redujo de golpe la velocidad porque había un bulto atravesado a media carretera, pero conforme se fue acercando vio que era la mitad del cuerpo de una vaca, lo cual le causó extrañeza ya que en ese tramo no hay casas, ni ganado, ni nada más que maleza a kilómetros. Dice que se quedó observando unos segundos el cuerpo de la vaca porque no había rastro de la otra mitad para que pareciera un atropellamiento. Entonces dice que finalmente la esquivó y empezó a acelerar cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte en la caja. Cuenta que hasta el tracto se sacudió levemente y lo primero que pensó fue que seguramente algún conductor distraído se impactó contra la caja, por lo que rápido se orilló y apagó el motor. Tomó su lámpara para bajar a revisar y efectivamente dice que la caja estaba abollada, pero de un costado, no de las compuertas. Lo extraño es que no había ningún carro ni nadie ni a lo lejos que se aproximara sobre él. Un muy mal presentimiento y rápidamente corrió a refugiarse dentro
dentro del tráiler, entonces dice que cuando estaba arrancando vio que de la nada salió un perro enorme, según él cuenta que casi del tamaño de un caballo, el cual estaba de espaldas al tracto, pero cuando el chofer prendió las altas para verlo más detalladamente, el perro se detuvo y comenzó a encorvarse parándose de manos lentamente y giró hacia el tráiler. Dice que era una especie de perro humanoide, como si se tratara de una película de hombres lobo. Dice que sin dudarlo esa cosa superaba los 3 metros de altura y que tenía la piel grisácea pero como caída en pedazos y con pocos pedazos de pelaje, como cuando a los perros les da sarna o roña, y dice que lo dejó totalmente paralizado fue que las manos de esa cosa eran muy largas y tenía unas uñas larguísimas, y su cabeza tenía cabello largo y su hocico también era muy largo y bastante pronunciado, con dientes enormes bañados en ese arrobangre hasta su pecho, y sus patas traseras eran muy musculosas, sus ojos eran muy grandes y amarillos muy brillantes, como si tuvieran brillo propio. Dice que comenzó a observarlo como esperando la reacción del chofer, y en un parpadeo ya lo tenía ya pegado a la ventana del tracto, por lo que mi compañero entendió que cualquier movimiento iba a ser inútil y tal vez hasta contraproducente. De pronto esa cosa comenzó a olfatear el camión desesperadamente. Dice que aún con el motor encendido se escuchaba perfecta y profundamente su respiración, y segundos después esa cosa se empezó a reír, pero con la voz de un perro, como si un perro quisiera reírse. Hasta que de pronto caminó hacia enfrente y de un solo salto muy largo se perdió entre la maleza. Mi compañero dice que después de eso manejó a toda la velocidad que el tráiler le permitió hasta que finalmente comenzó a amanecer. Se estacionó frente a la primera gasolinera que encontró y cuando bajó casi se desmaya porque sintió que se quedó sin fuerzas. Dice que vomitó y se quedó de rodillas en el piso. Entonces un par de campesinos que estaban por subirse a su camioneta se le acercaron para ver si podían ayudarlo, y mi compañero sin más ni menos les contó lo sucedido, a lo que el más viejo le respondió que tuvo mucha suerte porque lo que se había encontrado en la carretera era no recuerdo el nombre sinceramente, pero para pronto era un nahual. Posteriormente él enfermó del azúcar y tuvo muchas crisis nerviosas. A la semana o antes se dio de baja y ahora trabaja de conductor de transporte de personal en una empresa, tengo entendido. Pero siempre jura y perjura que lo que le pasó es verdad, y él no era una persona adicta o fantasiosa, siempre era muy reservado y un excelente operador como para dudar de su palabra. Es más, cuando contaban historias de cosas paranormales que habían visto los compañeros en el camino, no se burlaba porque igual era muy respetuoso, pero siempre debatía buscándole el lado técnico a las cosas para justificar que lo paranormal no existía. Hoy dice que no volvería jamás al tráiler, ya que le tomó más de 2 años en terapia para poder superar su crisis nerviosa, inclusive se volvió cristiano. En lo personal nunca me ha pasado algo extraño ni quisiera que así fuera, pero no lo juzgo, inclusive me atrevo a decir que le doy el beneficio de la duda, ya que Oaxaca tiene muchas leyendas míticas. Una vez vi un ser que solo puedo relacionar con una gárgola. Vivo en el 4º piso de un edificio de interés popular en una colonia al nororiente de Guadalajara. Mi colonia está en un cerro y hacia abajo hay más colonias y más allá está la barranca de Oblatos Huentitán. Yo acostumbro dormir con la ventana abierta cuando hace calor, pero una noche me desperté porque escuché truenos de lluvia. Me asomé a la ventana y vi que algo se acercaba volando desde la barranca. Era un ave muy grande. Al acercarse más pude ver más sus características cuando los relámpagos lograron iluminarlo. Tenía cara chata, como de bulldog francés, incluso las orejas eran parecidas, 4 patas, las patas delanteras eran más largas que las traseras y las llevaba pegadas al cuerpo. Las alas eran lo más raro porque me pareció que eran como de ave, o sea tenía plumas me pareció. La criatura pasó por encima de mi edificio, puedo decir que pasó a menos de 10 metros, calculo que media 1,5 metros de largo y unos 2,5 metros de punta a punta de las alas, era de color gris plateado. Y escuché como un gruñido cuando pasó por encima de mí. En una partida de caza, cuento con toda la documentación en regla, soy de la Sierra Norte de Puebla, nos agarró la noche, así que se nos hizo sumamente fácil quedarnos en el monte. Dieron las 2, 3 de la madrugada, cuando uno se paró a vaciar el tinaco, un grito de él nos asustó.
Cuando llegamos donde él estaba a unos 20 metros al frente y en una rama de unos 5 metros estaba un ave sumamente grande, de más de 1,20 de altura, sus ojos eran extraños, redondos negros completamente pero la pupila blanca, su canto parecía risa, la verdad si estaba bien espantado, todos los perros se pusieron nerviosos, entre ellos unos Platoon que los han llevado a la frontera a la caza de puma y jamás se habían asustado, en distintas ocasiones tratamos de darle pero o se encasquillaba, o simplemente no pegaba, hasta que uno de los señores más grandes hizo algo en el parque y lo tiró, los perros iban a donde estaba esa cosa, a unos 2 metros comenzaban a chillar y se regresaban con la cola entre las patas. Era un ave sumamente grande, cálculo más de 3 metros de envergadura, las plumas eran mate, y no era un águila arpía, el pico era demasiado corto, no tenía cresta pero sí la cabeza semirredonda, nadie se atrevió a siquiera tocarla, al año que regresamos a esa parte había algunas plumas y uno que otro hueso. Pero los perros aún se ponían nerviosos en esa zona. No sé si cuente como aterrador, pero en una ocasión viajábamos de Monclova a Saltillo, yo soy de Saltillo, hay una parada muy famosa que se llama la Parada del Oso. Hicimos una parada para tomar fotos y de la boca salieron unos enormes abejorros, pero no eran normales ya que tenían cuerpo de araña solo que con alas y el color de una abeja, quizás sea algún tipo de abeja pero a mí me impresionó ya que nunca había visto algo similar y menos de un tamaño tan grande, medían alrededor de 15 centímetros, mi tío aplastó uno y se escuchaba como cuando disuelves una pastilla efervescente y olía bastante fuerte como a ácido, nos asustamos y nos subimos al coche, nunca más he vuelto a ver algo así. Una vez fui hace varios años como 14, 15 años como con una exnovia a una unidad deportiva en mi ciudad Minatitlán, Veracruz, jugamos un rato básquetbol y nos besamos un rato, jaja, lo típico, en ese tiempo las canchas, básquet, atletismo, fútbol, estaban separadas y había muchas áreas inhabilitadas, llegaba a haber cierta privacidad en el área donde andábamos al oscurecer, como ya no se veía a nadie y ya íbamos a salir hacia la cancha principal, donde la gente iba a correr en las noches, al pasar por debajo de unas gradas de concreto del estadio, escuchamos algo como gruñidos y me dijo mi exnovia, mira, eso es un perro. Lo teníamos como a unos 30 metros, estaba oscuro y le dije creo que sí pero se ve raro, se veía alto del tamaño de una persona pero estaba encorvado como comiendo algo lo que se me hizo sumamente extraño, decidimos acercarnos poco a poco para observarlo y al día de hoy sigo arrepintiéndome de eso, al acercarnos sentí un miedo tremendo, mi novia se quedó un poco detrás de mí y tenerlo como a 10 metros pudimos observarlo bien, era como una mezcla entre animal y persona, con la parte superior del cuerpo similar a un perro, estaba encorvado pero las patas se veían claramente que eran similares a huesos largos y anchos, pero tenían la forma como se ven las cabras, tenía como cabeza de lobo, de la parte de la espalda por el lomo el pelaje largo hacia arriba como una melena oscura y grande y de la espalda en la columna donde estaba encorvado le brotaban como una mezcla entre huesos o púas largas entre oscuras y color hueso y estaba comiendo con las manos, estaba sujetando un pedazo de carne grande y larga se parecía a un brazo humano, y volteé a ver a mi novia enseguida ella estaba temblando y retrocediendo y le hice de señas que nos fuésemos enseguida, ella caminó sin hacer ruido hacia la salida y yo la seguí al avanzar unos metros, ella se lanzó a correr y yo la seguí pero yo volteé de reojo y esa cosa alzó la vista, mis ojos se cruzaron con los suyos y esos malditos ojos rojos y la cara del lobo ensangrentada como con una sonrisa mostrándome los dientes no se me va a olvidar nunca, esa cosa siguió comiendo pero nosotros corrimos hacia la cancha donde estaba la gente corriendo haciendo ejercicio y sentí que corrimos como nunca en la vida, después de eso no paramos y nos subimos al coche sin poder hablar entre nosotros, ambos estábamos tensos, traté de tranquilizarla pero no me respondía y la dejé en su casa y me despedí, la vi al día siguiente, nunca volvimos a ir a esa unidad y jamás volvimos a tocar ese tema, para ella fue como si nunca hubiese pasado, por más que no pude hablar bien de eso con ella ya que la única vez que traté de tocar el tema ella se puso pálida y temblando al borde del llanto y mejor decidí tratar de olvidarlo. Yo no vi nada, pero una amiga me contó que cuando era una niña a mediados de los 2000 estaba jugando con otros niños cerca del cementerio municipal de Tampico, vio un dragón que pasó volando sobre ellos, el sonido del aleteo y su sombra lo delató porque fue en pleno día. Años después un amigo se mudó por la misma zona, una madrugada que iba para su casa también vio un dragón que iba atravesando el horizonte. Algo hay por ese lugar.
En una ocasión cuando era niña, escuché que algo cayó arriba de la azotea. De repente me dio curiosidad asomarme y vi que había una criatura grande con pelaje negro, garras oscuras y largas, dientes grandes y puntiagudos, su cabeza era parecida a la de un tiburón martillo y sus ojos grandes blancos, con un punto negro en el centro, pues no sé cómo esa cosa se dio cuenta que lo estaba observando y agachó su mirada y me observaba. Yo estaba dentro de la casa y lo vi por la ventana. Le dije de pretexto a mi mamá que quería ir al baño, el baño estaba afuera y me acompañó. Cuando me llevaban hacia el baño esa criatura extraña solo me observaba y desafortunadamente por más que le insistí a mi mamá que volteara no lo hizo un tiempo. Creyeron que yo estaba inventando eso, pero estoy segura de lo que vi porque aún no olvido cómo era esa cosa. ¿Alguien más lo ha visto? Yo hace como 4 años trabajaba de noche, tenía que viajar al puerto a descargar unas mercancías, pero tenía que salir a las 3 de la mañana para agarrar buen lugar porque el lugar me quedaba a 2 horas o más. Primero tenía que trasladarme en mi moto como a 2 kilómetros de mi casa. Para eso tenía que pasar por la AZ principal. Se puede decir de donde yo soy, esa zona la conozco bien de toda la vida, es una tipo recta. Hay varios negocios de todo alto céntrico, más o menos el chiste que iba a eso de las 3 am cuando frené para pasar un tope que queda frente a una farmacia Guadalajara que están abiertos las 24 hrs. Cuando estaba pasando el tope mire como a unos 100 metros una figura extraña rara como un tipo enano, así lo vi yo, era como de 1 metro de alto. Mi reacción al ver eso fue decir en mi mente, eso es una chingadera, pero dije, si es quiero ver qué es, la neta siempre me gusta andar al tiro más a esa hora por cualquier cosa. Ya que lo dije, si acelero veré que eso para dónde va eran metros exagerado 100 o menos cuando esa cosa que estaba parada del lado izquierdo de la calle se echó a cruzar, pero no caminando, sino como punto flotando, como volando, pues repito era como un tipo enano con una capa gris como cuando la televisión se ponía de color gris, así se veía. Yo aceleré con la intención de verle de cerca, pero en lo que yo recorrí los 100 metros él cruzó la calle. Yo dije bueno, se metió en la calle que dobla a la derecha, ahí lo tengo que ver, pero no, cuando doble no había nada. Solo sentí una sensación extraña, la calle vacía y la hora. Pues ya cuando me reuní con el chofer que me iría, le platiqué el show y me dijo que estuvo raro. Paramos a echar diésel como a 20 minutos del lugar que pasó eso y ahí sentí algo como náuseas y muchas ganas de vomitar. Ya mi compa me barrió una tipo limpia con un cigarro con el humo PSS. Eso fue lo que vi, que era un enano con capa que volaba, flotaba o caminaba muy rápido. Jaja, aclaró, no me drogo ni nada por el estilo. Yo hasta hace apenas unas semanas recordé algo sobre unos seres extraños. Contexto: mi primo frecuentaba ir con mi abuela a jugar en el patio. El patio era pequeño con un jardín y sin piso firme, solo tierra. Un día recuerdo que me habló, tendríamos los dos entre 4, 5 años y me dijo ven a jugar con ellos y yo le dije ¿con quién? Y recuerdo que mi primo se sentó en el piso de tierra y empezó a escarbar y de repente salieron como unos dinosaurios pequeños como color morados o azules y balbuceaban como un bebé de 1 año y los empezamos a agarrar como si fueran monitos o figuras de acción y ya después de un rato recuerdo que nos quedamos dormidos los dos en el piso y mamá nos despertó diciendo que qué hacíamos tirados ahí. Como que esas cosas me quitaron la fuerza o no sé qué rollo, pero recién tengo el recuerdo de ese acontecimiento. Hoy tengo 32 años. Cabe mencionar que escuché de esas cosas o entidades en un podcast de Fepo, hasta un nombre les dijo. Yo tengo 2, una vez cuando yo tenía unos 7 o 8 años de edad, estaba en un rancho de un familia mío en la Sierra de Victoria, ya en camino a la casa en la ciudad, vimos 2 ojos sobre el camino, se reflejaban entre la maleza por la gluse de la troca en la que íbamos, pensábamos que era un conejo o algún animal para cazar, nos paramos y un tío sacó un rifle de diablos y le disparó, al instante esos 2 ojos saltaron literal a la altura de la troca, muchos saltos y se escuchaba como un ruñido. Mi tío que disparó se metió a la troca y nos fuimos. La otra fue cuando un amigo y yo íbamos a la tienda, y vimos una bola roja en el cielo. A lo que tengo entendido dicen que son brujas y que si le chiflas ellas van hacia ti, y nosotros de curiosos le chiflamos y le dijimos groserías. La bola roja se paró en seco en el aire y cambió de dirección hacia nosotros. No puedo explicar el miedo que sentí, que me paralicé literal quieto, y mi amigo a como pudo me jaló del brazo y corrimos hacia nuestras casas. Esa noche no dormí nada por el miedo.
Cuando tenía 8 años me la pasaba todas las vacaciones en un ranchito con mi abuelita materna, que está en Oaxaca, pues en ese tiempo no había agua potable en las casas, teníamos que ir a algún pozo a bañarnos y acarrear agua suficiente para las casas. Uno de esos días, tardaron tanto en el pozo que como cualquier niña de esa edad, me aburrí y empecé a escarbar con un palo y en un momento llegué a algo que parecía como la piel de una culebra, pero parecía solo una pequeña parte de algo mucho más grande y me dio mucho miedo y lo dejé de hacer. Nunca dije nada. Pero mi mamá contaba que su abuelita le había dicho que en cada pozo vivía una culebra de agua, que se encargaban de mantener el pozo para que no se secara y que cuando una culebra crecía muy grande, tenía que mudarse a otro lado y lo hacía mediante tormentas de agua por las cuales ella viajaba por el cielo, y sacando conclusiones, esa vez lo que vi al escarbar si era una culebra. Hace algunos años en un rancho que no recuerdo de qué familiar era, fui a sacar unas cosas de la camioneta de mis papás. Esta quedó poquito retirada de donde estaban todos mis familiares conviviendo. El pasto recuerdo que estaba bastante crecido, como de unos 40 centímetros, y a lo lejos se veía mucho más alto. La cuestión es que cuando me volteé para mirar a lo lejos estaba una cosa totalmente negra, como una sombra pero con forma humana, súper negra, imposible ya que recuerdo que el sol estaba súper fuerte puesto que eran como las 2 de la tarde aproximadamente. Recuerdo que esa cosa estaba también muy lejos de mí pero sí se notaba su figura, solo se asomó y se volvió a meter en el pasto. La verdad nunca supe qué fue eso. Tenía como algunos 8, 10 años en la Sierra Madre Occidental en Nayarit, un ranchito que apenas tiene luz, está muy en la sierra. Usualmente dormía con mis primos en su casita de adobe. Cuando nos tocaba levantarnos a hacer pipí hacíamos atrás de la casa. No había lámparas en las calles, muy apenas de terracería, se veía bonito el cielo, se apreciaban todas las estrellas, me gustaba ver hacia arriba, pero un día salí y me dispuse a orinar cuando a 20 metros a mi derecha escuché un animal, venía caminando en 4, era del tamaño de un caballo promediamente y no caminaba como uno, más bien caminaba como de brinquitos, no sé explicarlo, estaba oliendo el piso, tenía los ojos rojos, muy rojos como una fogotá. Yo me le quedé viendo por 5 segundos, máximo 8, cuando me volteo a ver directamente a mí y alzo la cabeza, entonces me dio un miedo que hasta la fecha no he sentido con nada más. Me metí corriendo a la casa e incluso me oriné un poco porque no había acabado y cerré la puerta. Con un mecate, intenté despertar un primo y él me dijo que era solo un burro según él porque les gusta comerse el jabón del lavabo. Yo juro que no era y no estaba alucinando. Cabe mencionar, en el mismo rancho había rumores de una señora que es del grupo étnico tepehuanés y decían que era bruja barra nahual, pero yo nunca creí en esas cosas. Incluso me hice novia de su nieta años después. Yo hace 3 u 4 años en CDMX, Xochimilco, yo regresaba de trabajar y tenía que llegar a Xochimilco, sentí mucho frío, pero frío, casi no había gente, esperando el transporte, vi a un muchacho pálido, blanco, y usa ropa oscura así como los vampiros, jaja, la cosa es que después ya no lo vi y cuando subí al transporte, como a mitad del camino pasamos por una caballeriza, a lo lejos vi como nos iba siguiendo un tipo nahual, pasábamos como por tipo bosque pero a borde de carretera. Ese día, cuando llegué sentía que me venían siguiendo y se seguía sintiendo frío. Después vi a otro perro, que veía atrás de mí. Y con eso, cerramos esta noche. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esto. Suscríbete y activa la campana. Nos vemos en la siguiente exploración de la noche. Soy Mr. Odd y siempre hay algo nuevo que contar.